Vamos a continuar revisando todo el sistema de gestión de calidad e interpretación de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar ahora el capítulo 4 del módulo número 1. Vamos a hablar ya en sí de los requisitos normativos del sistema de gestión de calidad. Vamos a revisar ahora el contexto de la organización. Este es el primer requisito dentro de la norma. La norma, como les comenté, tiene 10 cláusulas, de las cuales las 3 primeras en la parte de introducción, y a partir de la cláusula 4 empiezan los requisitos normativos. El requisito normativo del contexto de la organización está subdividido en 4 subcláusulas, que son 4.1, donde vamos a hablar de la comprensión de la organización, 4.2, de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En el 4.3 vamos a revisar la determinación del alcance del sistema de gestión y de la calidad, y en el 4.4 vamos a ver el sistema de gestión de la calidad y de sus procesos. Entonces, en esta primera cláusula vamos a revisar la subcláusula 4.1, comprensión de la organización. ¿Qué nos habla o qué quiere de la organización la subcláusula 4.1? Se trata completamente, este requisito es un requisito totalmente nuevo para la organización. En la antigua versión de la norma no existía este requisito normativo. La organización tendrá que determinar en sí, dentro de esta cláusula, vamos a tener que determinar el contexto tanto externo e interno, o los factores externos e internos de la organización o que afecten a la organización. Entonces, en lo que nos dice la norma es que la organización debe, recordemos las palabras debe, que son requisitos, debe determinar las cuestiones externas e internas de la organización. Acá nos referimos con cuestiones externas. Nos vamos a referir a todo el contexto de la organización respecto a la parte externa, lo que puede afectar a la organización de la parte externa, el Estado, vamos a ver cómo está el tema político, el tema económico, cómo podría afectar, por ejemplo, la competencia a mi organización, o nuevos mercados, nuevos nichos de mercados, cómo podrían afectar dentro de mi organización. Y esto, después de determinar las cuestiones externas e internas, ¿para qué? Para buscar un propósito y direccionamiento estratégico dentro de la organización y lo que pueda afectar a su capacidad para lograr resultados. Entonces, vamos a tener que buscar, en primer lugar, todas las cuestiones externas e internas, ver cuál es el propósito y direccionamiento estratégico de ese contexto externo o interno y lo que pueda afectar directamente a la capacidad de lograr resultados, o sea, pueda afectar a la continuidad del negocio dentro de la organización. Luego de ello te dice que la organización debe realizar seguimiento y la revisión de la información, de esta información. Entonces, dentro de este contexto, lo que usualmente hacemos dentro de las organizaciones es contemplar o trabajar con una matriz o una forma de evaluar el cumplimiento de este tipo de requisitos. Los factores externos e internos vamos a poderlos identificar con diferentes herramientas. Dentro de las herramientas que yo les puedo recomendar para que ustedes puedan identificar, pueden ser las 5 fuerzas de Porter. Podríamos trabajarlo con un plan de negocios de la organización. Las organizaciones tienen un plan de negocios, qué es lo que van a vender, cuándo tienen proyectado vender, en base a varias diferentes características, y este documento lo pueden utilizar en esta parte. Las revisiones de los planes estratégicos, algún plan estratégico que tenga la organización, y este nos puede servir también para poder contemplar cuáles son los factores externos e internos de la organización. Análisis de competencias. Podemos también contemplar informes económicos de los sectores empresariales, un análisis PEST o PESTEL, que básicamente tiene también el análisis del contexto externo e interno en base a una política, a lo social, a lo tecnológico, legal, económico. Reuniones con expertos del sector empresarial, que nos va a también permitir captar información del contexto externo e interno de la organización. La lista o planes de acciones que vamos a ejecutar. Podríamos también trabajar con informes de consultores externos, una matriz de competencias, de perfil competitivo, que es el MPC, también te puede servir para poder realizar este tipo de actividades. El benchmarking también es importante nombrarlo dentro de estos documentos o herramientas importantes, porque te va a permitir saber
cómo estás en comparación con la competencia del sector, con el principal del sector y cómo estás tú dentro del sector también. Y la matriz FODA, que te va a permitir revisar o identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Entonces, con estas herramientas tú puedes identificar factores externos e internos. Entonces, una de las metodologías que yo recomiendo usualmente utilizar para poder trabajar en la cláusula 4.1 de la norma es trabajar con la matriz FODA. Recordemos que cualquier metodología que yo recomiende dentro de estas clases son recomendaciones de metodologías que pueden funcionar para su organización y no son las únicas que van a poder utilizar ustedes al momento de implementar un sistema de gestión de calidad dentro de las organizaciones. Por lo tanto, son recomendaciones que se podrían adecuar a su organización. Es información que va a tener o va a contener la información mínima y relevante que ustedes van a necesitar para poder implementar un sistema de gestión dentro de la organización. Por lo tanto, la matriz FODA, muchos de ustedes la conocen, y es una matriz que te permite identificar tanto en el contexto externo e interno. Dentro del contexto externo te va a permitir identificar diferentes factores como oportunidades y amenazas, y dentro de los factores internos o el contexto interno te va a permitir identificar fortalezas y debilidades. Dentro de estas fortalezas, oportunidades, amenazas, al momento de cruzar la información, coger fortalezas con oportunidades, ustedes van a poder identificar estrategias ofensivas para poder implementar dentro de su organización. Al momento de hacer el cruce de una debilidad con una oportunidad, ustedes van a encontrar estrategias de adaptación que les va a permitir también tener alguna estrategia para su organización. Adicional a ello, van a tener fortalezas y amenazas. También al momento de cruzar las fortalezas y amenazas van a tener estrategias defensivas. Y al momento finalmente de cruzar la parte de las debilidades con las amenazas, van a tener estrategias de supervivencia. Entonces, cada una de estas estrategias les va a servir para poder implementar o para poder ejecutar un plan, para poder implementarla posteriormente. Recordemos que estamos en una etapa de planificación. Lo que te pide la norma es identificar estos factores externos e internos, tanto como fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. Y lo que te solicita también la norma es que tú la tengas actualizada o la revises periódicamente. Usualmente se les recomienda en este punto, en el tema de actualización, que lo revisen o actualicen periódicamente, básicamente un año. ¿Por qué? Porque las auditorías que se realizan de gestión, de seguimiento al sistema de gestión son anuales. Por lo tanto, antes de poder tener una siguiente auditoría de seguimiento o una de recertificación, es importante que ustedes hayan revisado esta matriz para saber si no ha cambiado el contexto de la organización o no ha cambiado algún punto importante de la organización. Vamos a ver ahora un ejemplo de una matriz FODA. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, este es para un instituto que tiene un contexto externo e interno. Dentro de los factores internos vamos a tener las fortalezas y las debilidades. Dentro de la primera fortaleza identificada para esta organización tenemos que el 90% de los docentes cuentan con licenciatura, o sea, son docentes calificados y licenciados, son docentes que están capacitados para poder dar, de hecho, clases o dar algún tipo de formación dentro de la organización. Debilidades. En las debilidades en el contexto interno tenemos que la oferta del instituto está desfasada con la demanda. ¿Okay? Luego de ello, luego de haber identificado dos factores internos, lo que ustedes van a hacer al momento que ya realicen esta metodología dentro de su organización, el listado de factores de fortalezas y el listado de debilidades va a ser un listado pues inmenso, porque ustedes lo van a hacer con una lluvia de ideas dentro de la organización y ustedes verán cuáles son más relevantes y cuáles son menos relevantes para colocarlo dentro de la matriz. Entonces los más relevantes se van a quedar dentro de la matriz y los menos relevantes pues los van a tener que sacar. En la parte del contexto externo vamos a identificar oportunidades y amenazas. Dentro de las oportunidades tenemos el cambio del perfil demográfico y dentro de las amenazas tenemos los jóvenes sin orientación vocacional. Entonces recordemos nuevamente lo mismo que con el contexto interno. En
en el contexto externo es importante que ustedes sepan o identifiquen todas las oportunidades y amenazas del contexto externo. No solamente una o dos, sino una lluvia de ideas, y de lo mismo que en la parte anterior, tienen que hacer una segregación de lo que no es relevante para la organización y lo que es más relevante. Es importante porque esto le va a permitir trazar las estrategias. Luego de haber identificado el contexto externo e interno, ustedes van a tener que cruzar la información, una fortaleza o con una oportunidad, o dos fortalezas con una oportunidad, o dos oportunidades con una fortaleza. Entonces, el cruce de esa información les va a permitir sacar las estrategias. Entonces tenemos estrategias tanto para maximizar las fortalezas como las oportunidades en el primer cuadro. Entonces tenemos ahí, dice, fortalecer el programa de formación de docentes, que está dado por la oportunidad 1 con la fortaleza 1. Luego en el segundo cuadrante del costado, tomando una debilidad como una oportunidad, ustedes van a tener estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Entonces esa estrategia planteada como ejemplo dice fortalecer el programa de vinculación de las oportunidades, la oportunidad 1 con la debilidad 1. Luego de ello vamos a tener en el cuadrante ya de la parte de abajo, vamos a tener un FA, que son las estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. Entonces tenemos en este punto que el ejemplo es reactivar el programa de seguimiento de egresados que toma una fortaleza 1 con una amenaza 1. Luego vamos a ver las debilidades, que es la estrategia tanto para minimizar las amenazas como las debilidades. Entonces, minimizando las dos, la estrategia sería como ejemplo la revisión del modelo educativo de acuerdo a las necesidades productivas, o sea, la debilidad 1 con la amenaza 1. Entonces, luego de haber revisado cada uno de ellos, estas estrategias las vamos a dejar un momento porque nos van a servir para nosotros trabajarlo en el capítulo 6. Luego de haber identificado también cada uno del contexto, tanto externo e interno, nos va a servir para poder ya trabajarlo en el capítulo 6. Entonces, una vez que ya tenemos alineado esto, sabemos dónde estamos, cómo estamos ubicados, qué es lo que tenemos dentro de la organización. Luego de haber identificado tanto el contexto de la organización, tanto externo e interno, nos vamos al capítulo 2 o a la subcláusula 2, que es 4.2, que nos dice o nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas son presentadas en la nueva versión de la norma. La versión anterior solo se enfocó en el cliente. Recordemos que la versión anterior de la norma hablaba solamente de una parte interesada relevante para el sistema de gestión. Hablábamos solamente de los clientes. Ahora, en esta nueva versión, la parte interesada habla de todas las partes interesadas o todos los stakeholders que vayan a afectar tanto interna o externamente a la organización. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos habla de que la organización debe identificar las partes interesadas del sistema de gestión de calidad, los requisitos pertinentes para cada una de ellas. Entonces, ¿a qué nos referimos con requisitos pertinentes? Este concepto o esta palabra de requisitos pertinentes lo vamos a tener que tener identificado. Nosotros en esta parte, en este debe, vamos a tener que hacer una lluvia de ideas de todas las partes interesadas que afecten al sistema o que interactúen con el sistema, tanto externas e internas. Luego de identificar cada una de las partes interesadas, tanto externas o internas, como pueden ser dentro de las partes interesadas internas, podemos tener los empleados, están los gerentes, propietarios, podemos tener a las personas a los accionistas dentro de las partes interesadas. Y dentro de las partes internas y dentro de las partes interesadas externas podemos tener, pues de hecho, en primer lugar tenemos a los proveedores, luego tenemos a la misma sociedad. Podemos estar, por ejemplo, en una zona urbana, vamos a tener quizás una junta de vecinos que pueden ser la parte interesada. En la parte del gobierno, del Estado, vamos a tener que ver con el Estado, por ejemplo con el PRODUCE, el Ministerio de Producción, vamos a tener que ver con el Ministerio del Trabajo, etc.
luego vamos a tener a los acreedores y a los clientes. Entonces tenemos diferentes partes interesadas dentro del sistema de gestión. Esas son las partes interesadas externas. ¿Qué más nos dice la norma? Luego de haber identificado cada una de estas partes interesadas, te dice que para cada una de ellas tienes que identificar cuál es el requisito pertinente. Recordemos que el requisito pertinente significa al requisito relevante o al más importante. El requisito que la parte interesada del cliente, ya sean los gerentes, los empleados, requieran de la organización respecto al sistema de gestión de calidad. Entonces, tenemos que identificar todo ello. Luego de eso, te dice, la organización debe realizar seguimiento y revisión de esta información. Entonces, esta información también tiene que ser revisada periódicamente. Y lo mismo que el punto anterior, es importante que esta revisión se haga como mínimo una vez por año. Si es que no hay ningún cambio. Si es que hubiese cambios dentro de las partes interesadas o en uno de los requisitos de cada una de ellas, sí, pues va a tener que actualizarse esta información. Ejemplo, dentro de esta matriz tenemos la matriz de las partes interesadas. Esta matriz es una metodología también, como les digo, que la pueden tomar como referencia. Las partes interesadas tenemos, dentro de las partes interesadas tenemos a los proveedores, por ejemplo. Tenemos a los trabajadores, tenemos a los accionistas y a las autoridades o el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Descripción de los requisitos, necesidades y expectativas. Recordemos que lo que te pide la norma es que tú identifiques los requisitos. Los requisitos pueden partir de las necesidades o las expectativas de las partes interesadas, pero las necesidades solamente son las que se convierten en 100% en requisitos. A diferencia de las expectativas muchas veces no todas las expectativas que pueda tener el cliente o la parte interesada se van a convertir en un requisito. Por lo tanto, por ejemplo, en el primer punto, proveedores. Los proveedores tienen un requisito que son las órdenes de compra. Para que tú les coloques las órdenes de compra, ellos tienen un modo de impacto dentro del sistema de gestión. Entonces, lo que significa dentro del modo de impacto del sistema de gestión es en qué etapa del proceso o cómo dentro de la organización vas a responder a esa necesidad o expectativa, a esa necesidad o ese requisito de la parte interesada. Entonces respondemos como proceso de compras, por ejemplo, va a estar establecido un procedimiento de compras y el nivel de afectación para el sistema de gestión, cuál va a ser, alto, medio o bajo. También lo tienes que identificar dentro del sistema de gestión. Y así lo vamos a trabajar para los trabajadores, lo vamos a hacer para los accionistas y para las autoridades, cada uno de ellos con estas mismas características. Las necesidades para cada uno de ellos también igual, cuáles van a ser las que afecten, por ejemplo, en el tema de los trabajadores, van a querer instrucciones claras y formación. Eso es lo que ellos quieren dentro del sistema de gestión de calidad. ¿Y cuál sería el modo de impacto del sistema de gestión de calidad? Sería pues procesos de entrenamiento, procesos de básicamente de entrenamiento o capacitación dentro del sistema de gestión, y el nivel de afectación para esta organización que estamos analizando sería un nivel 2. Entonces tienen que ver cómo va a afectar este punto a su sistema de gestión. Esta información llenada dentro de la matriz no se va a repetir pues, para una organización A o B. En la cláusula 4.3 vamos a revisar determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Lo que nos dice este requisito es que pues, este requisito está relacionado en general con el manual de calidad. El manual de calidad antes era un documento obligatorio dentro del sistema de gestión, actualmente ya no lo es. El manual de calidad podría mantenerlo dentro de la organización. Yo casualmente muchas veces recomiendo que el manual de calidad se mantenga dentro de la organización, porque es un documento que te va a permitir entender cómo está estructurado el sistema de gestión. Entonces es un documento importante, ustedes podrían mantenerlo, pero ya no es obligatorio. Entonces recordemos ello y recordemos que la norma nos dice ahora que la organización debe determinar límites y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad para determinar su alcance. ¿Qué más nos dice? Considerar temas internos y externos. Entonces, primero vamos a tener que delimitar cuál es el límite de mi organización, cuáles van a ser los límites, qué procesos van a estar contemplados dentro del alcance, qué productos y servicios voy a contemplar dentro de mi alcance. Luego de ello voy a considerar
todas las cuestiones externas e internas que he contemplado en el capítulo anterior, en el capítulo 1. Es importante también tener en consideración ello. Y luego te dice que la organización debe, para cada uno de estos, para este alcance debe tener requisitos de las partes interesadas en consideración. O sea, para el alcance debemos tener en consideración dos puntos importantes, tanto el contexto de la organización y las partes interesadas, y cada uno de los requisitos de las partes interesadas. Y también tener en consideración cuáles son los productos y servicios de estas partes interesadas. Por lo tanto, los productos y servicios para estas partes interesadas, básicamente para los clientes. El alcance debe estar, en primer lugar, disponible. ¿Qué significa la palabra disponible? Disponible significa que el documento tiene que encontrarse en el lugar y el momento en el cual es requerido. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en una auditoría, algunas personas dicen, no encuentro el documento en el momento, ¿se lo puedo entregar después? Entonces, esto incumpliría con el requisito de la disponibilidad del documento. El documento tiene que estar disponible en el momento y el lugar que se refiere. Y si es para una auditoría, con mucha más razón. Entonces, es importante que ustedes contemplen este punto como un factor importante. Adicional, debe proporcionar pues, la justificación para cualquier requisito de la norma. Como les comentaba antes o en la primera parte que nos dice o habla de la aplicabilidad. Recordemos que dentro del alcance tiene que estar contemplado cualquier no aplicabilidad de algún requisito. Entonces, dentro del sistema de gestión de calidad vamos a contemplar el alcance del sistema de gestión de calidad. Y dentro de este alcance nosotros vamos a contemplar que va a tener que estar dentro de la organización el alcance del sistema de gestión de calidad. Significa que tiene que estar dentro, no tiene que ser toda la organización, aclarando desde ese punto. El alcance tiene que estar en un documento escrito, por lo tanto, algún documento podría ser el manual de calidad, podría ser cualquier otro documento que ustedes hayan contemplado para tener el alcance. Y el alcance tiene que contemplar qué tipos de productos y servicios ustedes están brindando. Tiene que contemplar cuál es la justificación de la no aplicabilidad de requisitos que ustedes provean, siempre y cuando esta no aplicabilidad que ustedes digan que van a tener dentro del sistema de gestión no afecte la capacidad del sistema de gestión como tal, o la capacidad de la organización para cumplir cualquier otro requisito normativo. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes no podrían decir que no aplican a un requisito 4.1 o 4.2, porque estos son requisitos importantes de la organización y lo van a ir utilizando en otros requisitos. Por ejemplo, en el requisito del establecimiento del alcance, como este. Lo van a necesitar para el capítulo 6.1, que también te pide que tengas en consideración los requisitos de la norma. Entonces es importante que ustedes contemplen de que cualquier no aplicabilidad esté en primer lugar bien justificado y no afecte el cumplimiento de ningún otro requisito dentro del sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, un alcance podría redactarse de esta manera: el sistema de gestión de la empresa Pepito Sac que produce, no sé, pues, jabones, detergentes, no lo sé, o brinda servicios de limpieza, contempla los siguientes procesos: el proceso de venta, planificación, producción o servicios, despacho de estos productos, y aplica a todos los requisitos de la norma ISO 9001. O en su defecto podrían ser: aplica a los requisitos de la norma ISO 9001 con excepción de, o no aplica al requisito de la norma, por ejemplo, 8.3 de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Entonces ustedes tienen que dejarlo específico dentro del alcance. El alcance se va a redactar de esta manera, tiene que tener todos estos puntos que están mencionados aquí. Esta es la última subcláusula de la norma, de este capítulo, del capítulo del contexto de la organización. Entonces habla del sistema de gestión de calidad y de sus procesos. Entonces hablamos de que los requisitos de la versión anterior se van a mantener en su totalidad. Los nuevos requisitos de la norma están relacionados con los riesgos y oportunidades de la organización. Por lo tanto, es importante que ustedes contemplen para este punto cuáles van a ser todos los procesos que va a tener su sistema de gestión de calidad. Entonces, ustedes ya en la versión anterior, en el capítulo anterior, en la subcláusula anterior, han identificado cuál es el alcance del sistema de gestión.
Para ello ustedes ya habían establecido cuáles son los procesos que van a conformar el sistema de gestión, y en esta etapa lo que ustedes van a hacer es afirmar o reafirmar cuál va a ser el alcance del sistema de gestión. La organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, incluidos sus procesos. Recordemos que la norma se basa en la gestión de procesos, entonces es importante que ustedes contemplen este punto dentro del sistema de gestión. Adicional, la organización debe determinar los procesos necesarios. Recordemos que ustedes no pueden certificar procesos que no sean misionales o sean el core de la empresa. Entonces es importante que tengan en consideración, para determinar los procesos necesarios, cuáles son los criterios, métodos, recursos, responsables, riesgos, oportunidades, evaluar procesos y mejoras, y tener contemplado cuáles son las entradas, las salidas y cómo interactúa un proceso con el otro. Eso lo vamos a ver en el mapa de procesos. 4.42. La organización debe mantener y conservar información documentada. ¿Qué significa con mantener y conservar? Va a mantener un mapa de procesos y va a conservar información documentada de cómo se estructura su proceso. Entonces, para ello es importante que tengamos en consideración un mapa de procesos. El mapa de procesos se puede establecer de la siguiente manera. Este es un ejemplo para poder establecer un mapa de procesos. Vamos a tener en primer lugar, siempre la entrada van a ser las partes interesadas y las salidas van a ser las partes interesadas. Luego, dentro de este mapa de procesos vamos a tener contemplado 3 procesos. Procesos estratégicos van en la parte de arriba, los procesos misionales van en segunda parte y los procesos de apoyo en la parte de verde. Los procesos misionales son los procesos que van a tener que ser redactados completamente en el alcance. En el alcance se dice, pues no, Pepito SAC, que es una empresa que vende productos ABC, servicios ABC, y está establecido por los siguientes procesos. Proceso A, proceso B, proceso C. Van a describir cada uno de los procesos misionales, los subprocesos que están metidos dentro del proceso misional. Y esto, todo ello en conjunto, conforma el mapa de procesos. Luego de haber establecido el mapa de procesos para poder seguir cumpliendo todos los requisitos normativos, la otra metodología es que ustedes apliquen la matriz de caracterización. La matriz de caracterización la van a tener que realizar por cada uno de los subprocesos. Si el proceso misional tiene 10 subprocesos, por cada uno de sus 10 subprocesos van a tener que establecer una matriz de caracterización. Este documento les va a permitir, este es un registro que les va a permitir tener toda la información de la organización. Desde el nombre del proceso en primer lugar, quién es el dueño del proceso, cuál es el objetivo de este proceso, cuáles son las entradas, por ejemplo, para un proceso de ventas, dentro de las entradas tendremos pues las órdenes de compra, y quién te entrega las órdenes de compra o quién es el proveedor de las órdenes de compra, los clientes. En las salidas de este proceso, para el siguiente proceso, van a tener especificaciones de la orden de compra, y la especificación de la orden de compra para el siguiente proceso va a tener que especificar la planificación. Lo entrega al siguiente proceso, que es la planificación. Entonces, ¿quién entra? Entra la orden de compra porque el cliente le entrega. ¿Y qué sale de ese proceso? Sale una especificación de órdenes de compra para que se vaya a, o quien te recepciona la especificación de la orden de compra, es la etapa de planificación. Y luego de ello, en la parte de abajo, van a tener que colocar cuáles son los aspectos a controlar dentro del proceso, como una cotización, una respuesta a tiempo de las solicitudes, especificaciones claras de las órdenes de compra, etc. En este mismo cuadro, ya en el capítulo 6.1, vamos a ver que van a tener esta matriz va a crecer, y crece con un análisis de riesgos y oportunidades por cada uno de los procesos. Bueno, con ello hemos terminado el capítulo 4. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.